Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de Solas con Dios. En esta serie del mes, Renuévate. Quiero invitarte a que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron en el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana yo quiero que juntos podamos hablar de malos ejemplos. Sin duda es un corazón que está siendo renovado por el Señor, y es el deseo de mi persona, y creo que es el deseo de Dios para nosotros en nuestra vida, que cada día nosotros renovemos nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios, a la imagen del Señor, a la voluntad del Señor. Y sin duda es algo muy importante, pero a la vez reconocemos que es un gran desafío. Pero sin duda debemos de analizar de que Dios usa tanto buenos ejemplos para que nosotros los sigamos, pero también Dios usa malos ejemplos para que nosotros evitemos caer en los mismos errores, caer en los mismos pecados, cometer las mismas cosas que no le agradaron a Dios, y por lo cual vinieron consecuencias para esas personas en ese entonces. En esos versículos se registra acerca del trato que Dios tuvo para con el pueblo de Israel. Y tú y yo lo podemos ver en el Pentateuco de una manera más profunda. Pero cuando pensamos en estos versículos, podemos ver cómo Dios habla en la vida del apóstol Pablo, y se expresa de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. El deseo de Dios para nuestras vidas es que no ignoremos aquellos malos ejemplos que la Biblia ha registrado, aquellos malos ejemplos que vemos en la Biblia de personas, de pueblos que decidieron apartarse del Dios vivo, que decidieron hacer su propia voluntad, que decidieron no tomar en cuenta la voz del líder que Dios había tenido, que era Moisés. Dice ahí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. En otras palabras, Dios permitió que ellos recibieran las bendiciones de Él. Dios permitió que ellos vieran el poder de Él. Dios les respaldó, Dios les cuidó, Dios les proveyó, de tal forma de que ellos podían ver que el Dios al cual ellos le tenían que ser fiel era un Dios que había sido fiel con ellos, fiel a su promesa, fiel a su palabra. Pero lo que vemos en el pueblo de Israel es que ellos no tomaron en cuenta la voz de Dios. Dice la Escritura: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entre esas cosas negativas o malos ejemplos que la Escritura narra acerca del pueblo de Israel es la codicia. Vemos que ellos codiciaron. Y tú y yo no debemos de codiciar, sino que debemos de tener contentamiento con lo que Dios nos ha provisto, y sentirnos feliz cuando Dios bendice a alguien, consolar a aquel que está sufriendo, y nosotros reflexionar en nuestra vida. Y si vamos a salir adelante, y si vamos a poner algo en las manos de Dios, hacerlo sabiendo de que se hace la voluntad de nuestro Dios. La Escritura dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y tú y yo podemos ver a lo largo y ancho del Antiguo Testamento cómo los israelitas en realidad pusieron su mirada en otros dioses. Cómo los israelitas, cuando Moisés no llegaba al tiempo que ellos deseaban, pidieron a Aarón que les hiciera un becerro para que lo adoraran. Le hicieron diferentes esculturas. Y sabemos que un Dios no solamente es un Dios de barro, un Dios de piedra, de metal, de madera, sino que un Dios se convierte también en todo aquello que nos aleja de Él, de adorarle a Él. Cuando muchas veces ponemos la mirada en un hombre, cuando muchas veces ponemos la mirada en una persona, cuando ponemos la mirada en el trabajo completamente, ponemos la mirada en nuestros propios intereses.
y le apartamos de nuestro Dios, estamos cayendo en los mismos malos ejemplos. No debemos de seguir el ejemplo de la codicia del pueblo de Israel, de la idolatría, pero también dice la Escritura más adelante, ni forniquemos como algunos estaban fornicando, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. La murmuración, la fornicación, el tentar a nuestro Dios, quizás no lo vamos a hacer directamente y se lo vamos a expresar, pero cuando tú y yo tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, decidimos en vez de pensar en la relación matrimonial, pensar en otra relación libre, en una relación placentera de pecado, de fornicación, de adulterio. Cuando pensamos y venimos y murmuramos, criticamos y venimos y hablamos de nuestro prójimo, en vez de ayudarlo, en vez de exhortarlo, hablamos a sus espaldas. Cuando tú y yo somos causantes de disensiones, de divisiones y hacemos todas estas cosas, estamos siguiendo el mal ejemplo del pueblo de Israel. Y Dios nos habla en esta hora que si queremos que Dios renueve nuestra vida, queremos ser parte de esa renovación espiritual, no tomemos los malos ejemplos, desechémoslos y sigamos la palabra de Dios y los buenos ejemplos. Que el Señor te bendiga en este día.